Comenzamos este manhwa con nuestro prota observando a su abuelo sin vida, había sido cortado por la mitad, así fue como murió su abuelo, él solo se quedó observándolo, no tenía lágrimas en el rostro porque éstas no salían, y tampoco sentía tristeza aunque él era la única familia que le quedaba, él simplemente se quedó observando pensando en qué tan terrible ser humano era. En los recuerdos del pasado él iba sonriendo, y le enseñó unas hierbas que había recogido a su abuelo. Él le explica a su abuelo que como él le había dicho buscó en las partes orientales y ahí las encontró. El abuelo le dice que eran bastante grandes así que recibirían al menos 5 monedas por eso, él le dice que había una guarida de zorros justo al lado de donde encontró las hierbas, pero la madre no estaba allí, solo estaban los bebés. Su abuelo lo mira con cara de preocupación y le pregunta si le había quitado la vida a los bebés, él le pregunta el por qué iba a hacerlo, ya que la madre estaría triste si volviera para ver que todos sus bebés habían sido masacrados. Su abuelo se sintió aliviado de escuchar eso y le dice que muy buen trabajo, pero antes de que Yeon se fuera, le pide que le prometa algo a su abuelo, el confundido le pregunta qué cosa. El abuelo le dice que su verdadera naturaleza que escondía dentro de él, nunca debía ser revelada a nadie. En el presente él se disculpa con su abuelo porque no creía poder mantener la promesa. En el condado de Sonjan, dentro de una carreta, había varios prisioneros, las personas que se encontraban alrededor veían con enfado a estos criminales, porque eran bandidos de la montaña. Detrás de esa carreta se encontraba una más pequeña en donde solo había un prisionero, las personas se preguntaban quién era, y por qué tenía un vagón entero para él solo. En el segundo piso del edificio por donde pasaba ese vagón se encontraba un hombre observándolo, dentro de la carreta estaba nuestro prota que estaba cubierto de sangre y esposado, el hombre que lo observaba dijo que era joven, y debía tener la misma edad que su joven maestro, quien lo acompañaba le dijo que no debería subestimarlo solo porque era joven, porque probablemente sea el peor de todos esos prisioneros, él le responde que supone que era por eso que iba en un vagón entero para él solo. El acompañante le responde que él estaba seguro de que él no estaba asustado ya que era parte del Murim, pero se sorprendería si le dijera cuánta gente él había desvivido con una guadaña, por eso la gente comenzó a llamarlo el demonio de la guadaña, y él le responde que así que era solo un asesino. El acompañante le dice que dejando eso de lado, ¿qué tipo de petición tenía esta vez? Él le dice que necesitaba contratar a alguien joven, alguien que a nadie le importaría si muriera, lo decía mientras observaba al prota. Al prota en ese momento le arrojaron una roca rompiéndole la cabeza, y la gente comenzó a insultarlo diciéndole que se merece algo más que un castigo divino. Los hombres que estaban observando se sorprendieron por el gran odio que le tenían al prota, el hombre que estaba más interesado en el prota quedó asombrado mientras lo observaba. El acompañante le dijo que era lo suficientemente guapo como para ser confundido con una mujer y creer que desvivía gente con una cara tan bonita. El que estaba con él se levanta y luego le dice a su acompañante que ya no tenía ninguna petición para él, y salió deprisa del lugar dejando en desconcierto a su acompañante ya que él era el que lo había convocado allí. El hombre caminó muy cerca del vagón, mientras pensaba que ya había encontrado a la persona que necesitaba, y él era el candidato perfecto. Ya en la noche en el castillo interior del condado de Sonjan, en el salón de jade dorado. Los guardias patrullaban el lugar en donde se encontraba el prota encarcelado, el prota que se encontraba en mal estado, pensaba que fue demasiado imprudente. Ya que fue por ese bastardo, y pensó en el momento en donde se encontró con él lo sujetaba del cuello mientras le decía que se preguntaba quién los estaba siguiendo, pero pensar que era un chico que ni siquiera estaba entrenado en las artes marciales, era un monstruo. Cuando finalmente logró encontrar al que había desvivido a su abuelo, se encontró con alguien que era diferente a los otros, porque ese monstruo lo había derrotado antes de que pudiera hacer algo, y aunque volviera a luchar contra él, el resultado sería el mismo. Al prota no se le ocurrió una forma de cómo desvivirlo. Aunque recordó lo que le había dicho sobre las artes marciales, si aprendía las artes marciales se pregunta si sería capaz de derrotarlo. Aunque lo pensó mejor, ya que siquiera tendría esa oportunidad, puede que nunca tenga esa segunda oportunidad. Mientras miraba a sus pies observó un humo,
el prota levantó la cara y se preguntó si había fuego, aunque era un olor diferente, él había olido y comido todo tipo de hierbas mientras vivía con su abuelo y ese olor. Se puso a pensar qué clase de olor era, si era cola de lagarto, o chiribía morada, o tal vez raíz de valeriana. Los guardias comenzaron a sentirse débiles y somnoliento, el prota por fin consiguió de qué tipo hierba era el de aroma de sueño. Su celda se abrió y alguien había entrado en ella. Cuando esta persona se acerca al prota para liberarlo de sus cadenas, al subir su mirada, se encuentra con el prota que lo estaba observando. Él intentó reaccionar pero el prota fue más rápido dándole un golpe en el estómago con su rodilla, para luego escapar del lugar mientras éste se encontraba debilitado. Mientras iba escapando, el prota pensaba en que no sabía lo que estaba pasando, pero esa era su oportunidad. Él pudo mantenerse despierto gracias a lo mal que estaban combinadas las hierbas. El prota se detuvo porque había sido atacado por la espalda, el hombre al que había atacado antes le alcanzó y le dijo que él había ido por sus puntos de presión y no podría moverse más. El prota piensa cuando lo había alcanzado, se preguntó si esas eran las artes marciales. El hombre golpea con una gran fuerza al prota y este choca contra la pared. El prota lo observa y se da cuenta que es un artista marcial, se pregunta si quizás es el que había matado a su abuelo. Pero no eran parecidos en la apariencia, el otro tenía una cicatriz junto al ojo izquierdo. En ese momento llega alguien quien le pregunta al hombre si era él señalando al prota, el hombre lo llama joven maestro y le dice que le había dicho que esperara afuera. Pero el joven maestro le responde que nunca ha estado dentro de una prisión y siempre había querido verla al menos una vez, pero no era nada interesante, solo huele mal. Observó al prota, y le pidió al hombre que lo levantara para poder verle la cara, el hombre lo agarra por los cabellos y lo sienta. El joven maestro quita sus telas para poder observar mejor y sonríe mientras le dice al hombre que tenía razón, era exactamente igual a él. Era afortunado de que apareciera una persona exactamente igual a él en esa situación que se encontraba, y preguntó si podría haber algo más fatídico que eso. El joven maestro comienza a reír y le dice al prota que parecía estar igual de sorprendido. El joven maestro se sienta y continúa diciéndole que había oído que estaba en el corredor de la muerte, y que en 2 días estaría destripado y descuartizado. El prota le responde que estaba en lo correcto. Él le dice que la vida era injusta porque había nacido con la misma cara, pero él era un joven maestro, y el prota solo un condenado a muerte. El joven maestro le dice que le dará una oportunidad muy rara, una oportunidad de convertirse en el tercer joven maestro de la gran mansión de la espada Mok, una oportunidad de ser su sustituto, Mok Jeong-won. El prota ve un rayo de esperanza en esta oportunidad que le están dando. Él le dice que no sería difícil, solo estaría encerrado en la mansión, con comida deliciosa, sirvientas guapas y una cama cómoda. Podría disfrutar de todas las cosas de las que nunca tuvo el privilegio hasta ahora. Y una vez que termine, recibirá mucho dinero para que pueda ir a donde quiera como un hombre libre. El guardia extiende su mano mostrándole una bola roja, y le dice que si quería hacerlo debía comer eso. El prota le pregunta si era veneno, y él le responde que sí, pensaba que ellos confiarían ciegamente en él siendo un prisionero. Solo si lograba realizar el trabajo le darían el antídoto, así que le pregunta, entonces ¿qué haría? El prota observa la bola y en su mente comienza a hablar con su difunto abuelo, le dice que le han dado una segunda oportunidad, él abre su boca para consumir la bola roja, porque tiene una nueva oportunidad para vengarse. Luego de tragarla él mira al joven maestro con una cara sonriente y le pregunta si de verdad le dará esa oportunidad, y él le responde que hizo una sabia elección. El joven maestro le dice al guardia Cam que se podía deshacer de su sello de punto de presión y las esposas, el guardia sigue sus órdenes y comienza a quitarle su sello y las esposas, para dejar libre al prota. El guardia Cam le dice al joven maestro que él irá adelante y lo siguieran desde atrás, y el joven maestro le dice al prota que camine delante de él. El guardia Cam abre la puerta con cuidado y observa si había alguien, y gira para avisar que el lugar estaba despejado, pero que tuvieran cuidado al seguirle. Cuando giró se dio cuenta que una horrible escena se estaba produciendo detrás de él. El prota le había quitado la vida al joven maestro de una forma muy horrible.
el guardia se enfureció por lo que había hecho, y el prota, que es más peligroso que un mono con hojilla, arroja el cuerpo del joven maestro al suelo, y le dice: ups, ¿ahora qué deberían hacer? Porque el farsante se encontraba muerto ahora. Justo antes de que el demonio de la guadaña fuera arrestado, sosteniendo una cabeza en medio del fuego, el prota pensaba que eso era divertido, él estaba eliminando a las personas yendo tras ellos, y esto le causaba mucha alegría y emoción. Él había eliminado a todos los que pensaba que podrían estar relacionados con la muerte de su abuelo, y la emoción que sentía mientras eliminaba a docenas de personas fue alegría. Recordó lo que le había dicho su abuelo sobre no mostrar su verdadera naturaleza, aunque él no estaba tan seguro sobre su verdadera naturaleza. Mientras arrojaba una cabeza se preguntó qué tipo de expresión facial tenía, observó su mano cubierta de sangre y temblando, se la llevó a la cara y se dio cuenta que estaba sonriendo. Se preguntó si esa era su verdadera naturaleza a la que se refería su abuelo. Era su verdadera naturaleza malvada, no lo sabía, pero lo que sí estaba seguro era que iba a eliminar a todos por ahora. En ese momento alguien golpea al prota haciéndolo volar. El hombre lo mira con sorpresa porque el prota seguía vivo, y le dice que eso era impresionante. El prota se levanta y se da cuenta de que ese bastardo era muy peligroso. El hombre sonriendo le dice que ni siquiera había aprendido las artes marciales, pero él se las había arreglado para sobrevivir a su ataque definitivo. Él agarra por el cuello al prota, y mientras el hombre lo alzaba el prota pensaba que él estaba lejos de él, pero cerró la distancia en solo un segundo y se pregunta si es siquiera humano. El hombre termina apuñalando con su espada al prota mientras lo sostenía. Luego saca su espada haciendo que brote bastante sangre y le dice que un chico que puede sobrevivir a su ataque definitivo a pesar de no estar entrenado en artes marciales, sería mejor quitarle la vida ahora. Mientras el prota estaba agonizando, él continuó diciendo que no debería haber ido por ahí masacrando a la gente, porque eso terminó con acortar su propia esperanza de vida, solo tuvo que haber vivido una vida tranquila. El prota solo piensa que fue derrotado tan fácilmente, después de encontrar finalmente a la persona que le quitó la vida a su abuelo. Mientras perdía la conciencia se preguntó si así era como iba a morir, pero no, él no murió. Aunque pronto le quitarían la vida, él solo pensaba en que si le dieran otra oportunidad, no dejaría pasar esa oportunidad. En el presente, luego de quitarle la vida al joven maestro, él le pregunta al guardia camp qué harían ahora, porque el falso estaba muerto. El guardia camp rápidamente lo sostiene por el cuello mientras le llamaba pedazo de basura, le pregunta cómo se atrevía a desvivir al maestro, él realmente tenía ganas de morir. El prota se ríe y le dice que es todo lo contrario, se supone que un doble sustituye al real y se arriesga al peligro, pero la obediencia ciega en esa situación es lo que haría que a él le quitaran la vida. El guardia camp mientras lo escucha piensa en cómo él era tan fuerte, le preguntó si no consideró la posibilidad de que él lo desviviera, y el prota le responde que si fuera a desvivirlo ya lo habría hecho, asumió que no tenía ningún apego al joven maestro. Esto molestó a el guardia camp, que termina arrojando al suelo al prota, lo sostiene del cuello mientras cae, y saca un cuchillo que tenía en su espalda. Cam le dice que le quitaría la vida ahora mismo, y él le pregunta si era necesario, él le responde el por qué no iba a hacerlo. Él le dice que ya ha tomado el veneno que le dio y no podía vivir sin el antídoto, lo que significaba que no tenía otra opción que obedecerle. Así que el prota le pregunta si esa no era una buena oportunidad para él, porque el tercer joven maestro de la mansión de la espada Mok era ahora su perro leal. Cam le pregunta si quería decirle que debía traicionar al joven maestro y usarlo a él como una marioneta. El prota solo le observa y sonríe y Cam está pensando sobre esta situación, pero coge su cuchillo para clavarlo, pero no se lo clavó al prota sino al suelo y le dice que a partir de ahora era Mok Jeong-won. El prota sonríe plácidamente porque todo había salido como él quería. Ya en la mansión de la espada de Mok, Cam le dice que no conocería a ninguno de los habitantes de la mansión de la espada Mok. El prota le dice que no era tan diferente a ser un suplente, y él le dice que no estaba en una posición de hacer preguntas cuando había elegido ser una marioneta en primer lugar, y si lo atrapaban no recibiría el antídoto para el veneno que ingirió. Y si lo desobedecía o intentaba hacer algo él le iba a quitar la vida inmediatamente,
el prota solo le responde que haría lo que él le diría. Cam le lanza el neutralizador y le dice que si no tomaba eso cada 24 horas el veneno se esparciría por todo su cuerpo, así que tenía que tenerlo en cuenta. A la mañana siguiente, el prota se encontraba comiendo el neutralizador mientras piensa que tuvo suerte, ya era un milagro que hubiera sobrevivido a esa puñalada, pero también le dieron una nueva vida. Él piensa que tal vez todo esto lo había hecho el abuelo para evitar que él muriera tan pronto, aunque él no tenía intención de morir hasta vengarse, así que le pide a su abuelo que no se preocupara. Él apuesta que el tipo que le había hecho eso pensaba que él ya estaba muerto, ya que el cadáver de Mok Kyung-won probablemente había sido encontrado ahora. En donde él se encontraba le habían dicho que ese era un clan marcial, así que el prota fingirá ser el joven maestro allí y entrenará en artes marciales. Y entonces encontraría al bastardo que le había quitado la vida a su abuelo y le quitaría la vida de la misma manera en la que él se la quitó a su abuelo. Mientras el prota se acostumbraba al estilo de vida y la mansión, piensa que tuvo la oportunidad de aprender las artes marciales, pero había algo que le molestaba, el guardia que Cam le había dejado para que le vigilara. El guardia era un discípulo de Cam llamado Go-chan, que en ese momento se encontraba molesto, pensando en que Cam se había vuelto blando. ¿Por qué tenía de especial un chico que ni siquiera había aprendido las artes marciales todavía? Él recuerda cuando le dijeron que él le había quitado la vida a Mok Kyung-won y le preguntaba sobre qué harían con el plan. Cam le dice que guarde silencio ya que estaba haciendo mucho ruido, y le responde que no importaba, porque su papel no cambiaría. Así que le pide que lo vigile según lo planeado y se asegurara de que no abandonara este lugar, porque se le ocurriría algún plan diferente mientras tanto, y luego lo echarían del lugar. Harían eso y luego se pondrían del lado de otro. Go-chan le pregunta si no había dicho que le había dado el veneno, por lo que sería difícil para él el desobedecerlos. Por esa razón era que habían elegido al tercer joven maestro. Cam corta sus palabras y le dice que él no es el joven maestro. Porque él no era el tipo de persona que sería obediente, él ya era un condenado a muerte, y se las arregló para quitarle la vida a Mok Kyung-won para ocupar su lugar. Él era de ingenio rápido para alguien que estuvo al borde de la muerte, él era peligroso y si se involucraban con él no sería nada bueno. En el presente Go-chan se sigue preguntando el que tenía de especial, porque no había aprendido artes marciales e incluso había consumido el veneno, pero tampoco podía ir en contra de sus órdenes. El prota mientras continuaba comiendo, pensaba que el guardia Cam no le había dicho el por qué necesitaban un suplente, y simplemente le había puesto ese guardia y se fue. Él ya lleva poco tiempo allí, pero había empezado a comprender la atmósfera de ese lugar. Lo que sintió inmediatamente fue que ese lugar no es tan peligroso como para necesitar un sustituto, en realidad, él diría que era bastante seguro. Eso significa que tenían alguna otra razón para necesitar un suplente. El prota se preguntó si tenían la intención de no decirle nada aunque necesitaran un suplente. Y se dio cuenta de que no le iban a decir nada porque tenía la intención de cambiar de bando. Después de un rato el guardia Go-chan estaba cayendo en un sueño, el prota abre la puerta de su habitación y esto despierta a Go-chan, y le pregunta si necesitaba ir al baño o algo. El prota le responde que no, solo quería un poco de aire fresco, y él también le tenía una pregunta que hacerle, y le pide que lo acompañe. El molesto le dice que se calle y que vuelva adentro a menos que quiera ver sangre. Él le dice que no creía que pasara nada si ambos lo mantenían en secreto, pero Go-chan no. Sujeta del kimono y lo pega contra la pared, le dice que parecía que había olvidado su lugar, y nada bueno saldría de molestarle así que debía volver adentro. El prota lo observa y le dice que él definitivamente era más débil que el guardia Cam. El prota lo sujeta del hombro dejando confundido a Go-chan, y luego con el mismo movimiento que le había hecho el guardia Cam lo lanza al suelo, para luego dejarlo inmóvil sellando sus puntos de presión. El guardia Go-chan se da cuenta de que su cuerpo no le respondía, y se sorprende porque le había sellado sus puntos de presión. Él intenta levantarse mientras pensaba que él había estado ocultando el hecho de que había aprendido artes marciales. El prota vuelve a sellar sus puntos, mientras se pregunta si lo había hecho mal ya que acababa de copiar lo que le había hecho el guardia Cam la última vez, pero en realidad no era tan fácil. Go-chan lo mira confundido pensando en qué demonios estaba diciendo,
que quería decir que estaba copiando lo que presenció solo una vez. Y se da cuenta que Cam tenía razón, ese tipo era peligroso. Go-chan le pregunta si él había olvidado el veneno, no podía olvidarlo, si no neutralizaba el veneno periódicamente, él sangraría por todos sus orificios y tendría una muerte muy dolorosa. Go-chan le pregunta si no lo iba a dejar ir a pesar de lo que le iba a pasar, pero el prota sostiene su boca, y le dice que se había olvidado del veneno, lleva su dedo a su boca para morderlo, y luego abriendo su boca derrama su sangre en la boca de Go-chan. Él comienza a sentir los efectos del veneno, e intenta arrastrarse pensando en que necesitaba circular su energía interior para expulsar el veneno. El prota le dice que él había probado todo tipo de venenos desde que era un niño mientras buscaba hierbas con su abuelo. El prota patea a Go-chan mientras le continuaba diciendo que en un momento dado su sangre empezó a tener propiedades venenosas. Y podía saber que hierbas se usaron en algo con solo olerlo o probarlo, ya que la mayoría de los venenos no funcionaban con él. Por lo que desde un principio el prota no necesitaba el neutralizante, él recordó que quería hacerle una pregunta y le pide si podía hablarle de la mansión de la espada de Mok. Él le dice que era el único que podía neutralizar el veneno de su sangre, por lo que estaba seguro de que él sería de mucha ayuda, pero Go-chan en el suelo temblando solo pensaba que él era un demonio. En el salón principal de la mansión de la espada Mok, en la habitación del maestro de la mansión, se encontraba el señor de la mansión Mok, Indan enfermo. Su doctor se pregunta si realmente no había una solución. Él había recordado todos sus conocimientos y experiencias, había usado todo tipo de hierbas, pero ni siquiera ha sido capaz de averiguar la causa de su enfermedad. El doctor piensa que el señor tuvo que haber elegido un sucesor de antemano, porque habían 4 hijos de la mansión de la espada Mok, y el maestro de la mansión no había nombrado a un sucesor antes de caer enfermo, y gracias a eso, el estado de la mansión es lo que llamaría el silencio antes de la tormenta, porque si el maestro de la mansión moría, los hermanos derramarían sangre tratando de obtener el puesto. Y quién sabe lo que ellos harían para asegurarse ese puesto. En la habitación entra la señora Seok, la primera esposa del señor de la mansión, preguntando en cómo se encontraba el señor. El doctor se disculpa porque sus conocimientos son escasos y no podía descubrir un tratamiento para eso, solo podía decir que era muy extraño lo que tenía. La señora le dice que todos lo llaman una enfermedad misteriosa que no podían explicar, por lo que no había otra opción que las artes chamánicas. El doctor entra en pánico y le explica que el chamanismo no es más que una falsa creencia, que no podía recurrir a eso. La señora le pregunta si le estaba diciendo que ella no debería hacer nada hasta que su marido muriera. El doctor le dice que no era eso, pero ella le dice que no quería escucharlo más. Ya había llamado a un chamán para que se ocupara de esas enfermedades no identificadas, así que podía retirarse mientras lo sacaban de la habitación. Mientras ella observa sonriente el cuerpo de su marido, dice que harán que el chamán se ocupe de su enfermedad, y les decía a los sirvientes que no dejaran entrar a nadie al salón principal. Y esa era la situación actual de la mansión de la espada Mok, le explicaba Go-chan al prota. Él piensa sobre esa situación, y le dice a Go-chan que debían salir de allí. Él le pregunta dónde irían, él le dice dónde más, irían a ver al señor de la mansión. Luego de salir, Go-chan le había contado sobre su plan al prota. Y era que el verdadero Mok Jeong-won y el guardia Cam querían ponerle a él como suplente, y hacer que el primogénito, Mok Jeong-go, empezara a moverse para que él y el prota se desvivieran entre sí. El prota piensa que ese era el mejor plan que podían establecer, y observa la información en el papel que le había dado Go-chan, en donde estaba la información del primogénito Mok Jeong-go de 20 años. Tiene una marca de nacimiento en la mejilla izquierda. Le encanta beber y es mujeriego hasta el punto que va a la taberna al menos cada 2 días. Él es el menos capaz de los 4 hermanos y es codicioso y cruel. Luego está el segundo, Mok Eun-pyong, de 18 años. Se parece a su madre y tiene ojos agudos, es listo y astuto. Y quién sabe lo que podría hacer para convertirse en el señor de la familia. Su plan era llamar a esos dos a un lugar y poner un suplente que sería el prota allí, para provocar a Mok Eun-pyong para que desviviera al prota, y después de que se descuidara tras haberlo eliminado a él,
El primogénito le atacaría por la espalda con su espada y se eliminarían el uno al otro. Y de esa manera, independientemente de quién viva, se convierte en tal que dos hermanos trataron de atacarse entre sí y serían eliminados como herederos. Entonces, después de que Mok Kyung-won aparezca perfectamente bien, él ganaría fácilmente la ventaja. Pero no contaron con una variable, la del desviviendo al joven maestro Mok Kyung-won. Go-chan le pregunta al prota el por qué intentaba ver al amo, y él le dice que por lo que ha oído, la vida y la muerte del señorito están relacionadas con su vida, por eso intenta visitarlo. Go-chan le dice que si el guardia Cam se entera estarían en problemas, y él le dice que él guardaría el secreto. En ese momento, la señora de la casa estaba frente a la habitación del amo, esperando la llegada del chamán. El chamán Myo-sin, que ya había llegado, le pregunta si ya podía ver al señor de la mansión. Ella le dice que había oído que el chamán Myo era milagroso, así que ella confiaría en él una vez. Él le da las gracias y le dice que cuanto más dure la misteriosa enfermedad, más debilitará su estado. Y le pide que todos estén a menos de 30 metros de pasos del edificio principal, porque si no, sería mala suerte. Ella le responde que ha tomado esas medidas, aparte del guardia que protege la entrada, todos se habrán marchado. El chamán le pide que ella también debe despedirse, y ella le pregunta si él había olvidado lo que le había preguntado, y él le dice que no. El sello y el manual secreto del amo él lo encontraría para ella. Si lo encontraba a ella le daría 300 monedas de plata inmediatamente, y él le da las gracias a la señora. Ella le pide a los que quedaban aún ahí que se retiren hasta que ella diga lo contrario, y es lo que hacen. Mientras sale del lugar piensa en que no quería creer en algo tan inquietante como el chamanismo. Al salir ve que a un lado se encontraba Mok Yo-chun entrenando, era el cuarto hijo, y el hijo de una humilde geisha. Ella enojada piensa que puede entender el tonteo con una geisha, pero no podía permitir que el puesto de señor feudal se le diera a esa sangre humilde, era algo que no podía perdonar. Mientras se retiraban, el prota había llegado al lugar, y se da cuenta de la presencia del chico. Go-chan le dice que era el cuarto hijo, que parecía estar entrenando en artes marciales. El prota lo ve y piensa que él era el que tenía una destreza marcial excepcional, pero no era perezoso con su esfuerzo. Y tiene un personaje que se parece al señor de la mansión, recibiendo así el mayor favor. El prota le pregunta a Go-chan si ese era el método para aprender artes marciales, y él le dice que se utiliza pasos de caballo, para mejorar la fuerza de la parte inferior del cuerpo, ya que se puede decir que todas las artes marciales provienen de la parte inferior del cuerpo. El prota analiza lo que le dijo el guardia Go-chan, y le pregunta si él aprendía las artes marciales podía desvivir al guardia Cam. Él no le responde, y el prota le pregunta si no lo había oído, y le vuelve a hacer la misma pregunta. El guardia lo mira agitado, y piensa si él se había dado cuenta de que ellos lo iban a abandonar. Él sabía que el prota era muy listo, pero ese bastardo lo supera. El guardia le dice que los fundamentos de las artes marciales podían considerarse entrenamiento interno. El entrenamiento interno como la respiración, en otras palabras, utilizar el Tugu Naksin para purificar internamente la energía de la naturaleza y recoger el ki interior. Una vez que se acumule el ki interior, te vuelves más fuerte. Sin embargo, el ki interior no es algo que se pueda reunir en un día. Incluso si aprendía artes marciales, será difícil vencer a un artista marcial de primera clase como el guardia Cam en este momento, ya que él tiene 30 años más de ki interno que él. El prota le dice que será difícil hacerlo en poco tiempo y él le dice que sí, pero lo que Go-chan piensa es que él no tenía ninguna probabilidad de hacerlo en toda su vida, porque había un periodo de tiempo para hacer formación interna, donde se debía empezar entre los 5 y 9 años a entrenar tu ki interior, y si no lo hacía, la energía impura se acumulará. Así que, haga lo que haga, será difícil reunir su ki interior. Lo que significa que nunca podrá reunir su ki interior, y riéndose de él le dice sarcásticamente en su mente que se esforzara, porque aunque lo haga solo sería una rana en un pozo. El prota, como si pudiera leer la mente, se coloca enfrente del guardia, y le dice que sus ojos parecían codiciosos, y le daban ganas de sacarlos.
El prota suerte su cara y le dice al guardia Go-chan que trabaje para él solo pudo responder que sí a lo que le pidió. Y mientras él sostenía sus ojos temblando de miedo, el prota pensaba en que desvivir al guardia Cam sería imposible, pero el guardia Cam no confiaba en él, así que sería difícil ponerlo de su lado. Go-chan lo saca de sus pensamientos diciéndole que de todos modos sería mejor que se fueran de ahí rápidamente, y él le pregunta el por qué. Go-chan le dice que al joven maestro más joven le desagradaba al verdadero joven amo. El prota le pregunta si había pasado algo entre ellos dos, y él le dice que hace 2 años, el verdadero joven amo llamó perra vulgar a la madre del joven amo, y desde ese entonces él le desagrada verlo. El prota solo se ríe, mientras dice que el más pequeño era bastante bonachón, porque aún así lo mantuvo a él y sus 4 extremidades intactas. Go-chan le dice que de todos modos se fueran de allí antes de meterse en un buen lío. En ese momento, dentro de la mansión del amo, se encontraba el chamán haciendo una especie de ritual al amo. El amo, que se encontraba en un mal estado, se retorcía del dolor. El chamán piensa que no era como él pensaba, él no tenía signos de adicción, pero había una innegable energía asesina. Una energía asesina que a una persona normal ya le habría devorado. Para él soportar ese dolor significaba que él era un verdadero artista marcial. Pero ha pasado demasiado tiempo y la posibilidad de sobrevivir es de alrededor del 50%. Pero el chamán recuerda que solo tenía que hacer lo que le encargaron, así que no le importaba si vive o no. El chamán comenzó a recitar una oración mientras pintaba algo en el papel, luego el papel fue lanzado, cayendo en el pecho del amo. Del papel comenzó a salir una especie de luz, pero el chamán seguía recitando su oración. El amo gemía cada vez más fuerte por el dolor que estaba sintiendo. Del cuerpo del amo comenzó a salir un aura morada, y el chamán pensó que su energía asesina era demasiado fuerte. El chamán oraba con más devoción, y los ojos del amo se volvieron rojo. Un ruido rompió la concentración del chamán y al girar la mirada se da cuenta que una de las cuerdas se habían roto, lo que significaba que alguien había entrado. Se preguntó si había sido la señora, pero eso no importaba porque si lo interrumpía en medio de eso, pero era tarde, algo salió mal. Una gran fuerza que se desbordaba del cuerpo del amo mandó a volar al chamán. Al caer se da cuenta que habían personas en la habitación, y Go-chan le pregunta qué era todo eso. Pero el prota solo sigue su camino ignorando al viejo, y él pregunta si ese que se encontraba en la cama era el señor de la mansión. Al acercarse le muestra sus saludos al amo, llamándole padre. El chamán les grita pidiéndoles que se fueran de ahí, porque no le importaba que fuera su hijo, le pedía que se fueran de ahí, y les pregunta si no habían sido informados por la señora. Go-chan le pregunta qué se creía él para echarlos de ahí. Y él le dice que sus esfuerzos para controlar la misteriosa enfermedad ha sido revertida debido a la energía asesina, porque esa energía empeora su estado, por lo que el chamán les pide que se vayan. Y ya desesperado les dice que si las cosas salían mal, pero no pudo terminar lo que iba a decir porque un gran gemido del amo se escuchó. Todos allí miraron la condición del amo, donde ya se encontraba gritando del dolor. Y luego, como en El Exorcista, comenzó a levitar mientras su cara estaba desfigurada. El chamán les dice que debían sostenerlo antes de que empeoren las cosas, y ellos lo hacen mientras el chamán pegaba un talismán en su frente y comienza a recitar una oración. Pero al amo le estaba afectando ese talismán, y con una gran fuerza agarró el brazo de Go-chan, para luego golpearla sin dejar que él reaccionara. Go-chan gritó de dolor. El chamán dijo que ahora era incluso más fuerte, pero le dice que aguante porque estará en peligro si el espíritu maligno se mueve sobre ellos. Go-chan, asustado, le preguntó si se refería a que ellos también contraerían la enfermedad misteriosa, pero se da cuenta que del brazo del amo el espíritu maligno se estaba moviendo. Go-chan intentó quitar su brazo, pero el amo lo tenía sujetado muy fuerte, y el espíritu se movía hacia él. El prota apareció cerca de él con una espada, y cortó la mano del amo liberando a Go-chan del fuerte agarre. El chamán le pregunta qué había hecho, pero el prota estaba concentrado en el espíritu que aún se encontraba en el cuerpo del amo. Con su espada se dirige de nuevo hacia el amo, pero Go-chan le dice que otra vez no, que se detuviera, pero él no le hizo caso y le volvió a cortar el brazo al amo.
Go-chan lo observa y piensa que él está realmente loco, porque acaba de cortarle el brazo al señor de la mansión. El brazo cae al suelo con la maldición, y el chamán rápidamente le coloca un talismán. Go-chan dice que debían detenerle la hemorragia al señor mientras cortaba un pedazo de tela. El chamán piensa que todo eso era un desastre, porque había fallado en su trabajo, y el amo había perdido su brazo. Necesitaba salir de allí antes de que él cargue con la culpa. Pero una espada colocada en su cuello lo saca de sus pensamientos. Él le pregunta al prota qué significaba eso. Go-chan lo llama, pero el prota le pide que guarde silencio. Y le pregunta al chamán si esa era la razón por la que el señor no estaba en condiciones. El chamán le responde si no se había dado cuenta, eso era lo que se estaba apoderando de su cuerpo. Además, aún no había terminado y podría morir. Así que, no quedaba tiempo para eso, y le pregunta si también quería que muriera el señor de la mansión. También, preguntó el prota, y el chamán se da cuenta que había metido la pata. El prota le pregunta quién quería que muriera el señor de la mansión, si había sido la persona que lo había contratado, y el chamán le dice que era un malentendido. Pero el prota le dice que su espada estaba más cerca de su garganta ahora, y la honestidad era la única opción si quería vivir. Él le responde que fue la primera dama. Ella le dijo que no era necesario que salvara la vida del señor, solo le pidió que localizara el manual secreto y el sello del señor usando el espíritu maligno. Go-chan está muy sorprendido y piensa que el primer hijo habría sucedido al señor si no hubieran ido allí. Por lo que le dice al prota que debían salvar al señor. Go-chan necesitaba evitar que el primer hijo se convirtiera en el señor, y le dice al prota que si no lo hacían la primera dama intentaría desvivirlo. El prota le dice que tenía sentido lo que decía, ya que habían interrumpido sus planes, y el chamán le dice que podía salvar al señor de la mansión, él haría que eso pasara. Pero el prota le dice que no, que hiciera lo otro, dejando confundido al chamán, pero él le pide que encuentre la ubicación del manual secreto y el sello, dejando sorprendido a Go-chan y al chamán por su petición. El chamán le dice que si tratan de hacer algo una vez más, el maestro de la mansión estaría en grave peligro, pero el prota solo le dice que se dé prisa, y Go-chan piensa que el prota había perdido la cabeza y se preguntó qué era lo que planeaba. El chamán comenzó el ritual, amarrando un muñeco con hilo al brazo cortado, y el hilo se conectaba a la mano del señor al mismo tiempo. El prota le preguntó qué era eso, y él le dice que era un recipiente. Si el amo entra en contacto con el espíritu maligno una vez más, podía morir. Así que lo vinculaba eso al amo y así engañarían al espíritu maligno para que piense que es el amo. El chamán ya tenía todo listo, así que, comenzó el ritual con una oración. El espíritu comenzó a envolver la cuerda, y del brazo salió otro brazo con mano sosteniendo al muñeco. El amo comenzó a gritar de nuevo, y de la mano una gran fuerza salía que dejaba aterrado al chamán. Él pensaba que la energía asesina era demasiado fuerte, y si forzaba algo más, el espíritu maligno sería liberado. Pero no había manera de que el prota lo escuchara y se preguntó qué debía hacer. A su mente le llegó una idea, y sonrió por lo que se le había ocurrido. Le dice al joven maestro que ahora restringiría el espíritu maligno y le pregunta si estaba bien que ellos estuvieran allí. El único que salió fue Go-chan, que pensaba que el joven amo no escucharía, pero él sí escucharía la sugerencia del chamán. Entonces el chamán continuó con el ritual, y de la boca del amo salió una voz que preguntaba quién lo llamaba. El chamán piensa que estaba hecho, y continúa con la oración diciendo que los efectos de este ritual manifieste a toda prisa y atienda a sus preguntas. La voz le dice cuál era su pregunta. El chamán continúa diciendo que los efectos de este ritual se manifiesten a toda prisa. Dime dónde están el manual secreto y el sello del señor. La voz comienza a decirle que en la medicinal sala subterránea, pasada la puerta delantera de piedra, ambos ya sabían dónde se ubicaba el sitio. En ese momento la mano destruyó el muñeco, y el chamán rápidamente le dice al prota que debía cortar la cuerda, porque el espíritu maligno estaba intentando apoderarse del cuerpo del señor de la mansión, por lo que debía darse prisa. El prota la corta antes de que el espíritu maligno se aferrara a toda la cuerda, pero al caer, el espíritu comenzó a aferrarse a su pie.
Y luego a su pierna en una gran velocidad iba subiendo en el cuerpo del prota esas manos. El prota gira para ver al chamán para que le diga qué debía hacer, pero éste lo miraba con una sonrisa siniestra que daba a entender que él no lo ayudaría, y así el cuerpo del prota fue envuelto por las manos del espíritu maligno siendo devorado por él. El prota ahora era un cascarón vacío, y el chamán coloca un talismán en su frente mientras piensa que era un espíritu maligno desde el principio, hirviendo con una fuerte intención asesina. Era solo cuestión de tiempo que se liberara del control. Por lo que era una suerte que el espíritu se trasladara al cuerpo del prota. El chamán había completado la misión y se había deshecho de un obstáculo, matando 2 pájaros de un tiro. Dentro del cuerpo del prota, el espíritu maligno se encontraba enojado porque como se atrevían a engañarle con esa marioneta, él no se lo perdonaría. El espíritu se pregunta si él era el culpable, refiriéndose al prota, el que lo había engañado, pero al mirarlo, el espíritu se da cuenta que él era bastante joven, por lo que decide tomar su cuerpo en lugar del viejo cuerpo. El prota quedaría atrapado en su propia mente, por siempre dormido. Cuando el prota despierta, se encontraba cerca de un río, y se pregunta si ese lugar no era el abrevadero al que siempre iba. Es una montaña pacífica, y conocía bien ese lugar, ya que era donde buscaba agua cada mañana. No podría olvidarlo aunque quisiera, ya que era un lugar que siempre visitaba, pero de alguna manera él se siente un poco extraño, y se pregunta sobre qué era esa extraña sensación, era como si estuviera olvidando algo. En ese momento, el prota se da cuenta del fuego y se pregunta si esa era la dirección de su casa, él suelta el balde de agua y comienza a correr en esa dirección, mientras pedía en su mente que ese fuego no fuera en su casa, al llegar llama a su abuelo, pero su abuelo ya no se encontraba con vida. El prota lo levanta y le pide desesperadamente que despierte, el prota piensa que su abuelo no podía dejarle. Ahora por fin lo ha entendido, qué clase de existencia era su abuelo, cuán importante fue para él. El espíritu maligno que se encontraba cerca observando toda la escena dice que eso era lo que él deseaba, y estiró su mano en donde comenzó a salir una especie de poder, para envolver el cuerpo del prota. La magia lo envolvía y él escuchó a alguien preguntándole qué era lo que estaba haciendo ahí, era su abuelo que le preguntaba si no iba a ayudar a ese anciano. El prota reacciona mirando a su abuelo confundido, pero se levanta rápidamente y abraza a su abuelo, él le dice que se puede caer y porque actuaba así de repente. De los ojos del prota comenzó a brotar una lágrima y solo pensaba en que no perderá a su abuelo nunca más, ya que él era la única razón por la que él, alguien que debería estar muerto, todavía estaba vivo. El espíritu seguía viendo todo esto y comenzó a reír, mientras decía que el preciado pasado, los preciosos recuerdos perdidos y el amor, era la felicidad sin fin. El prota le dice a su abuelo que había algo que quería preguntarle, y era porque lo había llamado así, el espíritu le dice que se quede con su abuelo para siempre, para que nunca lo pierda, pero el prota mira hacia donde estaba el espíritu, y esto lo sorprende a él, pero antes de poder reaccionar el prota lo agarra por la cara, y le dice que terminó recordando algo desagradable gracias a él. El espíritu dice que era algo imposible, y le pregunta cómo podía verle, pero el prota le dice que era realmente molesto por jugar con su abuelo fallecido, y parecía que él había malinterpretado algo, porque tuvo que hacer su trabajo investigando mejor, porque tuvo que haberle mostrado mejor, en vez de traer a su abuelo vivo, debería haberle dejado destrozar a el bastardo que le había quitado la vida a su abuelo. El espíritu nota que se estaba filtrando, en lo profundo de su conciencia, un peligroso deseo primario, un sentimiento de pura intención asesina, una pura intención asesina malvada que incluso un espíritu de los muertos evitaría. El espíritu se pregunta si era algo que un ser vivo podía poseer, sin embargo, algo estaba atando esa intención asesina. Su abuelo que estaba detrás de Yeon, le responde el por qué le había puesto ese nombre, fue porque era un niño diferente a los demás. Pero él deseaba que creciera para ser amable y justo, esa era la razón por la que eligió el carácter justo, para su nombre. Como el significado del nombre, crecer como una persona justa, no desviarse del camino, así que él reza para que siga creciendo como una persona recta.
El espíritu intenta escapar porque estaba siendo demasiado peligroso, pero el prota lo persigue con su guadaña. El espíritu piensa que él estaba loco, y tenía que escapar en lo más profundo de su conciencia. Aunque afortunadamente ya ha entrado en su cuerpo, solo tenía que sumergirse con cuidado más profundamente en su cabeza. El espíritu observa el paisaje en donde había llegado, era un campo, se preguntó si ese era el lugar más profundo dentro de su conciencia. Cerca de él se encontraba una puerta, y había un sello en ella. Él piensa si podía ser que sus recuerdos estaban sellados allí, pero se pregunta el por qué. Pero no importaba, solo tenía que abrir esa puerta y tomar su conciencia desde lo profundo. Pero antes de abrir la puerta de su cuerpo comenzó a salir una especie de humo, y el suelo comenzó a absorberlo. El espíritu se pregunta si se estaba apoderando de él a la inversa. Él intentó escapar porque si eso seguía así él sería devorado, y fue absorbido rápidamente sin poder escapar, o mejor dicho fue devorado por el prota. Del cuerpo del prota comenzó a salir un aura morada, el chamán lo siente y voltea, piensa que era imposible. Pero el prota ya se encontraba consciente y quitándose el talismán de la frente, colocó su mano en el piso y de ella salía un poder que parecía cabello, y detrás de él comenzó a formarse un cuerpo. El prota lo mira y lo llama monje demoníaco y éste le presenta sus respetos. En ese momento, fuera de la mansión, se encontraba el señor de la espada Mok, Han Myung-jin. Que pensaba en el señor de la mansión Mokindang. Él veía al joven señor feudal como un verdadero héroe, él le admiraba y pensaba que nunca podría hacer el mal. Sus lazos con él empezaron hace 19 años, cuando subyugaba a los piratas. Por aquel entonces, él era un famoso artista marcial de la zona, y el señor feudal y él trabajaban juntos para someter a los piratas. Después, se convirtió en el amo de la mansión interior y le juró su lealtad. Pero piensa en cómo han acabado las cosas así, y se pregunta si el maestro de la mansión realmente creía que ese niño de poca monta era el adecuado para convertirse en el maestro de la mansión de la espada Mok. Anteriormente la señora le había avisado que era por el futuro de la mansión Mok, debía desalojar el lugar hasta que el chamán empleara el chamanismo para localizar tanto el sello como el manual secreto. Él piensa que por la paz de la mansión Mok lo permitió, pero aún así le molestaba. Estaba seguro de que ese chamán era un fraude, seguramente iban a usar algún tipo de medicina para amenazar al señor de la mansión. El hombre se decidió que lo mejor era ir, no podía dejarlo pasar, aunque iba en contra de la promesa de lealtad que le hizo al señor feudal, solo lo comprobaría rápidamente y volvería. Dentro de la mansión, el chamán se encontraba asustado observando algo, y pensó que lo que veía no era solo un espíritu vengativo normal. Era un espíritu maligno de alta clase. El prota le da la orden al monje demoníaco de que fuera y desviviera al chamán, y es lo que él hace. El chamán evita el golpe del espíritu con un tipo de poder que coloca una barrera, mientras piensa que el prota acababa de ordenarle al espíritu maligno, eso era algo imposible. Ya que este era un espíritu vengativo, y no estaría mal llamarlo maldad pura, y se preguntó cómo era posible que siguiera las órdenes de alguien. El espíritu logró traspasar el poder del chamán, y con su fuerza lo arrojó al suelo. El chamán se levanta sin quitarle la mirada al espíritu, pero el espíritu lo veía como si la situación fuera divertida. El chamán le aterró e intentó huir de este, pero el espíritu se acercaba a él, mientras el chamán le pedía que no se acercara. De la boca del espíritu empezaron a salir manos para agarrar al chamán, las manos comenzaron a arrastrarlo hacia dentro de su boca y el chamán pedía ayuda, le pedía al prota que le dejara conservar su vida. Pero el prota observando todo de frente le dijo que no lo necesitaba. Él le responde que sí era porque lo había engañado, y el prota sonriendo le dice que no es por eso. Él se agacha y le pregunta si no había aprendido lo del sello y el manual secreto, pero el chamán ya llorando, y con sus uñas llenas de sangre por aferrarse al suelo, pensó que el prota desde el principio no planeaba dejarle con vida, y así el chamán fue devorado por el espíritu maligno. Luego de eso, el prota sale y le dice a Go-chan que entre a la habitación. Go-chan le pregunta si ya acabó, pero al ver la escena de la habitación pega un grito. El cuerpo del chamán se encontraba sin vida y en mal estado.
Go-chan le pregunta si estaba muerto, y el prota le dice que puede hacer preguntas más tarde, y se llevará el cuerpo primero. El prota comenzó a blandir su espada, destruyendo las cosas de la habitación, mientras decía que el chamán se volvió loco, blandiendo su espada, incluso llegó a cortar los brazos del señor feudal. Y ellos se toparon con la escena y le pusieron fin. Go-chan le pregunta si pensaba ocultar la verdad, y él le dice que si había algún problema. Pero lo piensa mejor y suponía que debía hacerlo un poco más creíble, entonces apuñaló su pierna con su espada mientras decía que le cortó los brazos al señor de la mansión e intentó matar a su propio hijo. Sacó la espada y luego la soltó con ella cubierta de sangre, mientras le preguntaba a Go-chan qué le parecía, si era un problema más creíble ahora. Go-chan lo observa y piensa que él era decidido, aunque sea para encubrir cosas, apuñalar su propia pierna era algo que le parecía increíble, pero cada vez daba más miedo. Go-chan le dice que le detendrá la hemorragia, pero él le dice que lo deje, porque sería más fácil convencerlo si su cara estaba pálida. Go-chan piensa que aterrador ni siquiera lo describe, era horripilante, nunca podría convertirlo en su enemigo. Alguien entró en ese momento en la habitación, Go-chan lo reconoce y lo llama señor de la mansión interior, él observa la escena alrededor de la habitación, y furioso les pregunta qué era lo que habían hecho. Go-chan le dice que era un malentendido, y el prota lo llama y le dice que antes de eso, debería echarle un vistazo al señor de la mansión, luego el prota cae al suelo. El señor de la mansión interior le pregunta a Go-chan qué era lo que había pasado allí, y porque estaba el tercer joven maestro, Go-chan gira su mirada hacia el prota, y se da cuenta de que se estaba riendo, lo que significaba que estaba actuando. En el salón medicinal de la mansión de la espada Mok, se encontraba el prota acostado, pensando en que el olor de la medicina le hacía sentir bien. Recordó que incluso acabó en el lugar que mencionó el señor de la mansión, por lo que tuvo suerte. El manual y el sello, estaban allí, y por la noche echaría un vistazo ya que había mucha gente ahí. Go-chan entra en su habitación sacándolo de sus pensamientos, y él le dice que llegaba tarde. Go-chan enojado mete su mano en su kimono, y saca unos libros y le dice que esos son los libros que estaba en posesión del chamán que él le solicitó. Él le pregunta si eran solo esos 2 libros los que tenía. Él le dice que apenas pudo sacar a estos 2 antes de que quemaran todos. Le cuenta que estaban quemando todos los objetos que había traído el chamán, y probablemente estaban tratando de deshacerse de las pruebas. El prota ve los libros y piensa que era decepcionante, lo que tenía era un resumen del maestro Chu, libro original de la escuela Yin Yang y primer tomo de la anomalía, esos 2 son los únicos que quedaban. El prota le dice que lo hizo bien, pero Go-chan no dice nada, y el prota le pregunta qué pasaba. Él le dice que nada, solo se preguntaba para qué los leía. El prota señala con su dedo y le pregunta qué era lo que miraba fuera de esas ventanas. Él observa afuera de la ventana, pero le dice que no ve nada, aunque se encontraba el monje demoníaco enfrente de él no lograba verlo. Y el prota solo le dice que por eso quería averiguarlo, dejando confundido a Go-chan. En ese momento detrás de la puerta se escuchaba a alguien diciendo que no podía. Le decía a la señora que el joven maestro aún se estaba recuperando, ella solo le dijo que se moviera, y abrió la puerta para encontrarse con el prota, y con cara de desagrado le dice que debían hablar. Go-chan inmediatamente saluda a la primera señora, el prota se da cuenta de lo que dijo Go-chan y piensa que esa mujer era la primera esposa que pertenece al clan marcial Seok, la señora Seok. El guardia Cam la puso en la lista como persona de interés número 1, ella es de un clan marcial, y sus artes marciales son de primera clase. Dijo que era especialmente inteligente. Y también dijo que debería ser más cauteloso con ella de lo que debería ser con el primer hijo, por lo que el prota saluda a la primera señora, y le dice que comprenda que no podía levantarse debido a las condiciones en que se encuentran sus piernas. Go-chan lo ve y piensa que la saludó mejor de lo que esperaba, ahora sí podía responder a lo que ella diga sin problemas. Ella le dice que no estaba aquí para escuchar sus saludos, y rápidamente y sin avisar apuñala la pierna del prota, dejando sorprendido a él y a Go-chan. Go-chan rápidamente se acerca para ayudarle,
pero uno de los sirvientes de la señora desvaina su espada y se la coloca en el cuello a Go-chan y le dice que no se moviera. La señora le dice al prota que parece estar herido y debía ser duro, porque tuvo que lastimarse para hacer su mentira más convincente. Le continúa diciendo que ha dado un testimonio bastante convincente al maestro de la espada interior, pero había una cosa que se había perdido, y era que el chamán era un experto y nunca sería poseído durante un ritual. Riéndose le pregunta quién se creía que se había dejado poseer, y dándole un fuerte golpe en la cara le pregunta si creía que ella era tonta para creer una mediocre mentira como esa. Ese golpe mandó a volar al prota, y la señora moviendo su mano le dice que no lo volverá a repetir y le pregunta qué fue lo que había visto y oído. El prota solo comenzó a reír como un desquiciado. La señora le pregunta si había perdido la razón, pero el prota solo llamó al monje demoníaco y apuntó su dedo hacia ella, pero el monje solo traspasó su cuerpo. Ella se preguntó qué era lo que acababa de pasar junto a ella. El monje solo pudo agarrar a una de sus sirvientas y comenzar a devorarla. La señora se dio cuenta que era el mismo fenómeno que le había ocurrido al chamán. El prota se acerca a ella y le pregunta si el manual y el sello no era lo que ella necesitaba. Si era así, tuvo que haberse acercado a él para negociar, en lugar de intentar amenazarle. El prota le dice que ya crea o no, era su elección, pero él no quería ser el señor de la mansión. Sin embargo, su hijo no era el único que quería ser el maestro de la mansión. Dado que lo iba a tratar así, no tiene más opción que ir a ver a su segundo hermano. Pero recordó que el hermano menor tenía talentos en artes marciales. Dado que nunca se ha llevado bien con el menor, sería una buena idea entregárselo a él como una forma de reconciliación. Estas palabras enfurecieron a la doña. Pero el prota continuó diciéndole que si lo entendía ahora, no era ella quien tenía la ventaja en esa situación. Después de eso, en el Salón de la Flor Bendita, que era la residencia de la señora Seok, ella se encontraba tirando las cosas de su habitación, mientras decía cómo se atrevía a hablarle así. Los sirvientes intentaban calmar a su señora, pero ella seguía gritando cómo podía calmarse. ¿Acaso parecía que podía calmarse ahora? Un idiota había tomado los frutos de su trabajo. Llevando su mano a la cara pensaba en que se había descuidado porque pensó que era estúpido. Pensó que confesaría todo si lo asustaba un poco. Se pregunta cómo había cambiado tan repentinamente. Era muy diferente, es como otra persona completamente diferente. Ella pensó que podría ser que estuvo ocultando su verdadero yo todo ese tiempo. Porque ahora que lo piensa, los demás siempre lo habían elogiado por ser muy inteligente, pero después de que murió su madre, la familia de su madre comenzó a perder influencia. Tal vez cambió para protegerse a sí mismo. Enojada golpea la mesita mientras se decía que nunca debió bajar la guardia sin importar qué. La sirvienta le dice que irá a desvivirlo antes de que pueda intentar algo. Ella le dice que no, será aún peor si el manual secreto pasa a alguien más, pero no permitirá que la arrastre a su alrededor tampoco. Entonces le dice a la sirvienta que informe al pabellón Fénix sobre la muerte del chamán Myo-sin. La sirvienta se sorprende de que le haya ordenado ir al pabellón Fénix, la organización de chamanes a la que pertenecía Myo-sin. La señora piensa en que las cosas no saldrían tan fácilmente a su favor. En la medianoche en el pabellón medicinal, el prota se encontraba leyendo los libros del chamán. Resumen del maestro Chu, libro original de la escuela Yin Yang. Cuando una persona muerta se convierte en espíritu maligno debido a su resentimiento no resuelto, su fuerza depende de muchas condiciones. Primero está el espíritu rojo, un espíritu que está ligado a una ubicación específica. Sus poderes se limitan a causar escalofríos o erizamiento de piel en una persona. Segundo está el espíritu naranja, que puede adherirse al cuerpo humano, causando letargo, agotamiento e incluso enfermedades. Tercero está el espíritu amarillo, son espíritus peligrosos que deben ser exorcizados. En ese momento atravesando la pared llega el monje demoníaco. El prota le pregunta si lo había encontrado, mientras piensa que el monje demoníaco sería un espíritu amarillo. Tocando la pared dice que eran hojas marchitas. Han establecido una puerta utilizando una hierba que no se usa a menudo.
mientras piensa que el monje demoníaco era útil para encontrar entradas subterráneas y para explorar. Pero sus poderes no funcionaron en la señora Seok. Gracias a eso, tuvo que ir por la criada detrás de ella en su lugar. Sin embargo, funcionó bien con el guardia Go-chan anteriormente. El prota logra abrir la puerta secreta, y al acercarse piensa si la señora Seok era un artista marcial de primer nivel, entonces el monje demoníaco no funcionaría con el guardia Cam porque éste estaba al mismo nivel que ella. Revisando el libro, el prota dice que entonces sería una buena idea conseguir un espíritu más fuerte. Cuarto está el espíritu verde, un espíritu maligno que ha existido durante décadas. Tiene la capacidad de controlar su entorno y causar alucinaciones, pero el libro le da una advertencia de lo peligroso que era. El prota decidió que ya era momento de entrar para encontrar el manual secreto y el sello.